Bueno, y bien, damos inicio entonces una vez más a esto que es La Verdad ha Muerto. 2025 en su emisión del día martes 25 de marzo. Entonces poniéndonos directamente, sin más preámbulos, en el tono especial para abarcar todas las temáticas propuestas por este humilde programa, comenzaré diciendo lo siguiente. Construimos a partir de la tragedia, de la crisis, el horror. ¿Salimos de eso o no salimos? También podemos salir a medias, por supuesto. Por otra parte, y ya poniéndome serio, porque así lo solicita este programa, tengo la sospecha de que estamos ligados al momento inminente, a la urgencia. Nadie se para a intentar analizar la felicidad, porque en otros términos, ¿para qué? Aquello se disfruta, se vive, pienso. En la tristeza, sin embargo, la nostalgia, el hambre, está realmente aquella urgencia que mencionaba. Hablaremos entonces de aquellos momentos en que el alma tuvo hambre y se manifestó por medio de sus interlocutores. Claro que buscar al primero de ellos, y estoy hablando de escritores específicamente, para llevar este tema, encauzarlo, pero que verá que primero haremos un recorrido amplio, porque tengo la intención de que sea un programa amplio y extendido, donde sean varios los personajes principales. Decía que puede resultar una tarea vana e incluso nula, ya que no es por ahí donde debemos echar el ojo, sino a las razones del hombre de todo tiempo, ese que jamás ha dejado de ser nuestro semejante. El tiempo pasa y pasarán los hombres, pero tal vez, y digo solamente tal vez, algún pensamiento quede. Y no se asombre si en diversos momentos estos se nos parecen. Yo convido a la razón de que en algún momento del vasto espacio-tiempo donde vivió uno parecido a nosotros, las cosas del pensamiento estuvieron ligadas inevitablemente e irremediablemente al mismo círculo en el que vago yo y usted. La vida, la muerte, la felicidad, la tristeza, los traumas, las dudas y los miedos. Entonces hemos decidido hablarle a usted, querido oyente, de aquello que es expresión de las manifestaciones del alma en la tierra, llámese arte. Por otro lado, también las distintas expresiones artísticas en la historia de la humanidad y de su complejidad a su simpleza y de ahí en más decadencia y banalidad, y estoy pensando en tiempos actuales. Creo que esta última apreciación, dicho así, suena por demás provocativa, pero es mi intención que así sea, para que alguien logre sorprenderme, a fin de cuentas. Es un llamado a esta búsqueda necesaria de la sorpresa, que no se pierda ese don de sorprenderse aun cuando uno cree ya que todo está dicho y que el hombre da vueltas y vueltas en la misma rotonda del pensamiento. Entonces vamos a darle inicio a esta temática y vamos a ir por ahí para navegar en las distintas olas de esto que llamamos historia de la humanidad, que tiene algunos años y que verá qué interesante se torna
en el ejercicio de la lectura y el aprendizaje y lo bien que nos hace. Comenzaremos entonces hablando del arte del antiguo Egipto. Esto mismo que es una de las civilizaciones más antiguas, ¿no? Por donde podemos empezar. O que al menos hemos escogido empezar por aquí. El arte del antiguo Egipto es una de las características singulares de la civilización del antiguo Egipto, con obras monumentales que generalmente tienen carácter simbólico, funerario o religioso, que así es como comenzó aquello. Creo que aunque el concepto de arte es una modernidad, es perfectamente utilizable en la arquitectura, escultura, pintura y joyería egipcias, siendo muchas de sus realizaciones auténticas obras de arte, como podemos apreciar ahora, y no de artesanía. Y disculpe, el señor de la feria, que hace sahumerios. Bueno, gracias al clima seco de Egipto, que datamos en las diversas investigaciones y documentales, y a quedar cubiertas por las arenas del desierto, o enterradas voluntariamente por sus propietarios para gozar de ella, como se creía en la otra vida, nos han llegado en aceptable estado de conservación multitud de auténticas obras de arte, a pesar de la utilización de los monumentos como canteras, las guerras o los innumerables saqueos de tumbas y templos que el hombre ha hecho a lo largo. Creo que asombra la perfección, delicadeza y monumentalidad del arte egipcio, con un estilo único y característico que surgió durante las primeras dinastías y permanece casi, y digo casi, inalterado en 4 milenios de la nueva cultura. Para mencionar algunas de las primeras manifestaciones en esta mañana, señora, usted que preparó el mate y que está interesada en el antiguo Egipto para juntarse con las vecinas y conversar de esto, le diremos que las expresiones artísticas egipcias más antiguas se clasifican en siguientes etapas que le puedo enumerar. Podemos hablar del periodo neolítico, hablamos del 5300 al 4000 a.C., el periodo bandariense, del 4400 al 4000 a.C., y tenemos el Nagadá 1, 2 y 3, que también se puede llamar amratiense al primero y jersense al segundo, que va del 4000 al 3000 a.C. En dichos periodos predomina la pintura decorativa en cerámicas, por ejemplo, o simbólica, donde puede estar en las tumbas. Claro, hablamos de las tumbas. Y pequeños objetos de carácter utilitario y mágico. Destacan las vasijas de piedra, las masas con Z, ¿no? Las masas secas que se comen, y paletas votivas como la de Narmer, aquel hombre conocido, ¿verdad? Y digo Narmer y me refiero al primer faraón de la primera dinastía de Egipto, que fue un rey de donde estamos hablando durante el periodo arcaico de Egipto. Los egiptólogos lo consideran como el probable sucesor de los reyes protodinásticos Horus, Escorpión II, y de Horus Ka, siendo considerado por algunos el unificador de Egipto y fundador de la dinastía primera. Quiero continuar por el Imperio Antiguo, ya desde 2700 al 2200 a.C., para hablar de este periodo que se comienza a erigir enormes edificaciones construidas con grandes bloques de piedra tallada, y es la época de la construcción de inmensas pirámides, templos ceremoniales y por supuesto bellas esculturas.
Durante la dinastía tercera se erige, anote, la pirámide escalonada de Zoser, en Saqqara. En la dinastía cuarta se construyen las mayores pirámides, donde se destacan las tres pirámides de Seneferu, en Meidum, y Dashur, la gran pirámide de Fuju, en Keops, también llamada Khufu, en Giza, y la pirámide de Jirafa, en Efren, en Giza también, como la pirámide de Menkaura, Miserino, Giza, lugar utilizado para estas edificaciones, ¿verdad? Bueno, se construyen pirámides con materiales más perecederos, como el adobe. Los hipogeos van sustituyendo a las mastabas como tumbas. Aquí la escultura se caracterizó por un mayor realismo, sobre todo en los retratos. La realeza era representada con personalidades de alto rango, pero sin llegar a ser ya la imagen de un dios en la tierra como acontecía en el Imperio Antiguo. Este mismo criterio lo siguió la nobleza egipcia. En los templos se prodigó el bajo relieve polícromo. La pintura fue empleada profusamente en la decoración de tumbas. La literatura, por otra parte, egipcia alcanza su cenit con la historia de Sinué y los textos de los sarcófagos. Otro testimonio de la libertad de inspiración que anuncia el florecimiento del Imperio Nuevo lo da el arte de la joyería. Entre las alhajas, en Dashur, en las tumbas de princesas de la familia real, tenemos la curiosidad de comentarle que se encontró pectorales de piedras talladas y de pasta embutida en oro, que llevan los nombres de Sesostris II, Sesostris III y Amenejet III. Permiso para tomar agua. Bueno, bien, el periodo tardío, que se ubica en el 672 al 332 a.C., durante la dinastía Saitán. Saíta, me corrijo. ¿En qué estaba pensando? Se imitan los modelos del imperio antiguo, generalizándose el empleo de bronce en las estatuas, donde se desarrolló rápidamente el demótico. Los reyes persas de la primera dominación respetaron las costumbres egipcias, impulsando la restauración de algunos templos egipcios, así como también hicieron cuando dominaron los romanos sobre la cultura griega, ¿verdad? Las lenguas utilizadas fueron el demótico y el arameo, usándose los jeroglíficos solamente para la arquitectura, señores. Entonces avanzamos en el tiempo y llegamos a la dominación grecorromana, 332 al 30 a.C. Ya en el final del Imperio Nuevo, los egipcios fueron gobernados en algunos periodos por reyes de otras naciones, pero mantuvieron su cultura y costumbres artísticas hasta la época de dominación romana. Durante el periodo tolemaico se produjo un gran desarrollo del arte, se construyeron nuevos templos, el museo y la biblioteca de Alejandría, el faro de Alejandría también, y se helenizan las formas en la escultura. Manetón escribió su libro sobre la historia de Egipto. Este muchacho Manetón, como tantos otros, siempre que mencionamos, no nos sorprende que haya sido un sacerdote, un historiador, y también llamado padre del Egipto antiguo. Es el historiador egipcio de expresión griega, que nació en Sebenitos, actualmente Samanud, en el siglo III a.C. Bueno, Manetón vivió durante el reinado de Ptolomeo I y II, compuso la Aegyptiaca, historia de Egipto, como decíamos, en la que organizó la cronología de su larga historia en forma de dinastías desde los tiempos míticos hasta la conquista de Alejandro Magno. Esta división ha sido generalmente aceptada por la egiptología moderna, déjeme decirlo. Alejandro Magno, que es a donde vamos ya encaminando este paso por la historia,
no podemos dejar de resaltar estas personalidades. Quien fuera rey de Macedonia, Grecia, Egipto y Asia. Alejandro III de Macedonia, que cumple años el 20 o el 21, puede ser también de julio, nació en el 356 a.C. y murió aproximadamente hacia el 323 a.C. Conocido como Alejandro Magno o también como Alejandro el Grande. Fue rey del antiguo reino griego de Macedonia. Fue hegemón de Grecia, faraón de Egipto y gran rey de Media y Persia. Seguramente que en esto nos hayamos quedado colgados en alguna palabra desconocida. Entonces yo me arriesgo a decir que una de ellas puede ser hegemón. Y vamos a ir hacia allá entonces, para explicarle que hegemón viene de hegemonía y que no es ni más ni menos que el dominio de una entidad sobre otra. No se habla tanto de hegemón así de esa manera, pero sí de hegemonía, si usted se pone a pensar en tiempos de actualidad, donde en el mismo significado un bloque de naciones puede tener hegemonía gracias a su mayor potencial económico, militar o político, y que ejerce esa hegemonía sobre otras poblaciones, aunque éstas no la deseen. ¿Sabe cómo nos ponemos más actuales? Pero continuando con Alejandro Magno, vamos a decirle que sucedió a su padre Filipo II, hijo de cierta, ¿cómo se dice?, de cierta legitimidad, luego verá por qué. En el trono en 336 a.C., a la edad de 20 años, y pasó la mayor parte de sus años como gobernante, liderando una extensa campaña militar a lo largo de Asia Occidental, Asia Central, partes de Asia del Sur y Egipto. Para la edad de 30 años había creado uno de los más grandes imperios de la historia, extendiéndose desde Grecia hasta el noroccidente de la India. Se dice que nunca fue derrotado en batalla y se le considera ampliamente como uno de los más grandes y exitosos comandantes militares de la historia. Contábamos que fue hijo y sucesor de la princesa Olimpia de Epiro y el rey Filipo II de Macedonia. Su padre lo preparó para reinar, proporcionándole experiencia militar y encomendando su formación intelectual a Aristóteles. ¿Se acuerda de Aristóteles? Aristóteles, quien fuera el filósofo griego, ese que fue polímata y científico griego también, nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia, y que es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Bueno, bien, sus ideas han ejercido una enorme influencia, como sabemos, sobre la historia intelectual, ¿no?, de Occidente por más de 2 milenios. Que no es poca cosa. Aristóteles, por supuesto, no es un detalle menor, discípulo de Platón. Y aunque de otros pensadores, mencionamos mayormente a Platón. Bueno, bien. Entonces su ascenso al trono, debemos decir que no fue fácil. Su padre lo exilió junto a su madre, por considerarlo, como decíamos, un hijo adúltero. Su madre se exilió en Epiro y las amistades de Alejandro también fueron exiliadas por una posible conspiración. Filipo muere asesinado y Alejandro se hace con el poder, eliminando adversarios que pudiesen reclamar el trono. Alejandro Magno dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse, como suele pasar, en 336 a.C. Poco después de asumir el trono de Macedonia, libró una campaña en los Balcanes y reafirmó el control sobre Tracia y partes de Iliria, antes de marchar contra la ciudad de Tebas, claro, que fue destruida en la batalla.
Alejandro luego lideró la Liga de Corinto y utilizó su autoridad para lanzar el proyecto panhelénico anhelado por su padre, asumiendo el liderazgo sobre todos los griegos en su conquista de Persia. Como hegemón de toda Grecia, que ya explicamos que era, en concepto de sucesor de su padre, continuó el plan que habían aprobado las polis griegas, conquistar el vasto imperio persa. Esto era lo que no lo dejaba dormir a don Alejandro. Para vengar todos los daños que habían causado los griegos por siglos, incluyendo la recuperación de todas las ciudades costeras de Asia Menor e islas del mar Egeo. Entonces Alejandro preparó un ejército de macedonios y aliados griegos, y en el año 334 a.C. se comenta que se lanzó con un ejército que tenía ni más ni menos que 40.000 hombres contra el poderoso imperio persa. Entonces, en su reinado de 13 años, cambió por completo la estructura política y cultural de la zona al conquistar el imperio aqueménida y dar inicio a una época de extraordinario intercambio cultural. Este imperio aqueménida que mencionamos, podemos contarle un poco más de qué se trata. Es el nombre, como le decía, el nombre dado al primer y más extenso de los imperios de los persas, el cual se extendió por los territorios de los actuales estados de Irak, Irán, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Palestina y demás, señora, para que contarles cada uno de ellos. Bueno, hacia el siglo VII a.C. los persas colonizaron la región de Persis, en el suroeste de la meseta iraní. Desde Persis, Ciro se alzó y derrotó al imperio medo, así como a Lidia y al imperio neobabilónico, marcando el establecimiento formal de un nuevo sistema de gobierno imperial bajo la dinastía aqueménida. El imperio debe su nombre, porque esto es importante, a la dinastía que lo gobernó, los aqueménidas, fundada por un personaje semi-legendario como lo es Aquémenes. Aquémenes también, quien fuera el antepasado epónimo de la dinastía que estamos hablando, posiblemente vivió alrededor del 700 a.C. Aunque por supuesto que se duda de su historicidad, porque vea señora, estamos hablando hace algunos años. Perteneciente a la tribu Pasargada, se convirtió en jefe de clan de la confederación de tribus persas. Este ñato, como antepasado epónimo del clan Aquémenes, es muy a menudo considerado como legendario. Se le conoce generalmente como el líder de uno de los clanes conocidos por los antiguos griegos, como Pasagardas, que decíamos recién, aunque esta identificación puede ser debida a una confusión con la capital aqueménida de Pasargada, empezada por Ciro el Grande alrededor de 546 a.C. Esta era una de las 10 o 15 tribus persas. Algunas inscripciones reales persas, como la inscripción de Beistum, le colocan 5 generaciones antes de Darío I. Por lo tanto, de acuerdo con las inscripciones Aquémenes, pudo haber vivido, como no también, pero alrededor de 700 a.C. En ella se le etiqueta como rey, lo que quiere decir que fue el primer rey oficial de los persas. Vio que ahí encontramos un poco de sentido en esto. Tras consolidar la frontera de los Balcanes y la hegemonía macedonia sobre las ciudades-estado de la antigua Grecia, poniendo fin a la rebelión que se produjo tras la muerte de su padre, Alejandro cruzó el estrecho del Helesponto hacia Asia Menor en el 334 a.C. y comenzó la conquista del imperio persa recogido por Darío III. Victorioso en las batallas del Gránico, Isos, Gaugamela y de la Puerta Persa.
se hizo con un dominio que se extendía por la Ela de Egipto, Anatolia, Oriente Próximo y Asia Central, hasta los ríos Indo y Oxus, habiendo avanzado hasta la India, donde derrotó al rey Poro en la batalla de Hidaspe. El rey Poros, muerto a finales del siglo IV, fue el gobernante de un antiguo reino indio ubicado entre los ríos Hidaspe, como decíamos, y Acesines, tal como son nombrados en las fuentes griegas que se corresponderían con los actuales ríos Jhelum y Chenab, dos de los 5 ríos del actual Panjab o Panjab. El reino de Poros era llamado Pauravas en las fuentes indias, correspondiente al Panjab occidental, que comprendía más de 100 ciudades y cuya capital habría sido la ciudad de Paura, que posiblemente, y solamente posiblemente, es la actual ciudad de Lahore. Estábamos hablando, relacionándolo, por supuesto, con Alejandro. Entonces, a diferencia de su vecino y tradicional rival, hablamos de el rey Ambi de la ciudad de Taxila, que también es llamado en las fuentes griegas Onfius o Taxiles, Poros resistió el avance del ejército macedonio, comandado por dicho Alejandro Magno en su campaña contra los reinos indios. Ambi buscó la alianza con Alejandro para combatir a su rival, ofreciendo al macedonio unos 5.000 guerreros escogidos para tal fin. Ante la amenaza que representaba esta alianza, en junio del 326 a.C., Poros movilizó un poderoso ejército de 30.000 guerreros de a pie, 4.000 jinetes, 300 carros y 200 elefantes de guerra, que acamparon en la orilla izquierda del río Hidaspe a la espera del intento de Alejandro por cruzarlo y ofrecerle así la batalla. Alejandro consiguió cruzar el río con un pequeño contingente de 10.000 infantes y 5.000 jinetes a través de 2 pequeñas islas que facilitaban el paso del río. Bueno, una vez vadeado, dispuso a sus tropas en orden de batalla, desencadenándose la misma cuando el ejército de Poros alcanzó al macedonio. Esta es la denominada batalla del Hidaspe, que estamos mencionando y por qué llegamos hasta aquí. La última de las grandes batallas que libró Alejandro. En ella Alejandro perdió a su amado caballo Bucéfalo, sufriendo no obstante pocas pérdidas, tal como afirman las fuentes clásicas. Poro, por otro lado, sufrió elevadas bajas, entre las que se contaban su hermano y 2 de sus hijos. Cuando el resto del ejército macedonio consiguió cruzar el río y envolver al ejército indio, tras lo cual Poros acabó siendo rodeado montando su elefante de guerra. Al ver el valor con el que se defendía, Alejandro dio la orden de capturarlo con vida, tarea en verdad ardua debido al denuedo con que se batía el rey indio sobre su elefante, que no quería ser vencido, primero muerto. Agotado y herido finalmente, consintió en rendirse y fue llevado por petición propia ante Alejandro, quien quedó asombrado por el arrojo y la compostura de Poros. Preguntándole mediante intérprete cómo quería ser tratado, Poros respondió majestuosamente, como un rey. Cuando Alejandro le preguntó qué debía entender por su respuesta, Tagaz el canchero le dijo, Poros añadió todo lo que significan las palabras como un rey. Su respuesta impresionó tanto a Alejandro que éste le devolvió la libertad y su reino, convirtiéndole en vasallo del imperio macedonio, sin incorporar su reino al mismo, y prometiéndole incluso la anexión de otros territorios indios que conquistase durante su campaña. Poros ofreció decenas de elefantes y soldados para luchar contra el rey Agramés.
Es de suponer que Poros mantuvo su condición de vasallo del poder macedonio hasta que fue asesinado, en algún momento entre el 321 y el 315, más o menos, antes de Cristo, por agentes del gobernador tracio Eudamo, después de la muerte de Alejandro. Esto según Diodoro de Sicilia. Tras su muerte, su hijo Malaya Ketu ascendió al trono con la connivencia de Eudamo. Sin embargo, el pobre fue muerto en la batalla de Gabiana en el 317 a.C. Se dice en las fuentes griegas que Poros era de gran estatura, midiendo 5 cúbitos de altura. Según el codo griego, habría medido una improbable talla, como todo aquí, que es tan probable como no, de 230, digo, ¿ves? De 2 metros 30. Imagínense la improbabilidad de esto que estoy diciendo en el caso. Bueno, en cambio, según el codo macedonio de unos 40 centímetros, habría medido 2 metros. Lo dejamos en 2 metros, redondeamos ahí, lo cual lo convertía en un verdadero gigante para la época, ya que Alejandro Magno, así todo como usted lo ve, bravo, medía 1,60 m, una estatura un tanto insignificantemente más baja que la normal de esa época, ¿no? Pero ya ve qué jodido que son los petizos. Entonces decíamos, por otra parte, el control sobre diversas regiones era débil, en el mejor de los casos, y había regiones del norte de Asia Menor que jamás se hallaron bajo dominio macedonio. Al morir sin nombrar claramente un heredero, lo sucedieron su medio hermano Filipo III Arridio, en 323 a 317 a.C., que era una persona con discapacidad intelectual, y su hijo póstumo Alejandro IV. El verdadero poder estuvo en manos de sus generales, los llamados diádocos, que podemos decirle, señora, que significa sucesores, que iniciaron una lucha por la supremacía que conduciría al fraccionamiento del imperio de Alejandro en una serie de reinos, entre los cuales acabarían imponiéndose el Egipto tolemaico, el imperio seleucida y la Macedonia antigónida. Alejandro es el mayor de los íconos culturales de la antigüedad, ensalzado como el más heroico de los grandes conquistadores. Un segundo Aquiles para los griegos, su héroe nacional y libertador, o vilipendiado como un tirano megalómano que destruyó la estabilidad creada por los persas. Su figura y legado han estado presentes en la historia y la cultura tanto de Occidente como de Oriente, y a lo largo de más de 2 milenios inspiró a los grandes conquistadores de todos los tiempos, desde Julio César hasta el otro también enano, Napoleón Bonaparte. Al respecto de su nacimiento e infancia, como bien dijimos, se dice que fue un hijo adúltero, según parece. Plutarco, el día de su nacimiento, se tuvo noticia en la capital de 3 triunfos. Al día del nacimiento de don Alejandro, Plutarco dice que hubo 3 grandes triunfos, que esto significarían los grandes augurios del nacimiento, pero que tal vez fueron meras invenciones posteriores, creados, claro, bajo la aureola de grandeza de este personaje también, ¿verdad? Hay otras versiones completamente legendarias que ponen en duda la paternidad de Filipo, como decíamos. Plutarco refiere que su madre Olimpia, antes de quedar encinta, soñó que un rayo caía sobre su vientre y que Filipo vio en un sueño que el abdomen de su esposa estaba sellado con el rostro de un león. Así como había pasado también, si recordamos, con el rey Príamo y su esposa Hécuba, cuando Hécuba sueña con una antorcha, otros dicen con una roca incendiada, que significaba la destrucción y el fin
de Troya. Hablamos del nacimiento del príncipe Paris. Bueno, bien. Y digo más. En tanto, Pseudo Calístenes narra que la vinculación de Alejandro con el dios Amón y la posterior visita al oráculo está relacionada con su verdadero padre, que no es otro que el faraón egipcio Nectanebo II, quien huyera a Grecia al ser invadido su país nuevamente por los persas. Según la leyenda, se cuenta que Nectanebo II fue recibido en la corte de Filipo como un mago. Personificado como el dios Amón, convenció a Olimpia de engendrar un hijo, vea usted, mañas que no pierde el hombre, que pusiera a salvo a las dos naciones, a lo cual ella, pobre, accedió. Se mantuvo varios años en la corte hasta que murió en una caminata nocturna junto a su hijo. Qué ganas de caminar en la noche teniendo tantos problemas. Alejandro, según Calístenes, supo que su verdadero padre era, sin más ni menos, Nectanebo II. Esa misma noche, razón por la que, descreyendo de él, lo empujó a un pozo y, por ende, murió. Esta leyenda se basa en el hecho de que los sacerdotes egipcios del oráculo de Amón, en Siwa, lo saludaron como hijo de aquel dios, un título que implicaba reconocerlo como faraón. Entonces, si hablamos de algunos puntos sobre la vida de Alejandro, vamos a irnos a un poco de chisme también. ¿Qué le parece a usted? Hablaremos entonces sobre lo que se comenta de sus matrimonios, amistades y diversos gustos. A lo largo de su vida, Alejandro se casó con varias princesas de los anteriores territorios persas. Tenemos a Roxana, hija del sátrapa Oxiartes de Bactria, Barsine Estatira, hija del rey Darío III, y Parisátide, hija del rey Artajerjes III también. Se dice que Alejandro fue padre de al menos dos niños. Heracles de Macedonia, nacido en el 327 a.C. de la princesa Barsine, hija del sátrapa Artabazo de Frigia, y Alejandro IV de Macedonia, nacido en el 323 a.C. de la princesa Roxana, 6 meses después de la muerte de Alejandro. Una de sus concubinas más célebres fue la Tesalia Campaspe, de aparentemente una gran belleza, quien fuera a petición de Alejandro retratada por Apeles, su pintor preferido, y servido de modelo para la pintura de Venus saliendo del mar, entre otras obras. Alejandro sentía simpatía y respeto por este pintor e incluso se sometía a sus exigencias. Vaya a saber. Alejandro también tuvo una relación estrecha con su amigo, general y guardaespaldas, Hefestión, y de aquí esta cuestión milenaria. Este Hefestión, hijo de un noble macedonio. La muerte de Hefestión devastó a Alejandro, así como hiciera la de Patroclo a Aquiles. Este evento puede haber contribuido al deterioro de la salud de Alejandro y a su estado mental indiferente durante sus últimos meses. La sexualidad de Alejandro ha sido objeto de especulación entonces y controversia en tiempos modernos. El escritor de la época romana, Ateneo, dice, basándose en Diciarco, contemporáneo de Alejandro, que el rey era excesivamente aficionado a los jóvenes. Manera sutil, vea usted. Y que Alejandro besaba al eunuco Bagoas en público, por ejemplo. Plutarco también narra este episodio probablemente basándose en la misma fuente. Generalmente se considera que el objeto principal de los afectos de Alejandro fue su amigo, estratega de campo, de batalla y comandante de caballería, como mencionábamos, el buen Hefestión, al que probablemente
se hallaba unido desde la niñez, dado que ambos se educaron en la corte de Pella. Sin embargo, no se sabe de ninguno de los contemporáneos de Alejandro que haya descrito explícitamente que la relación de Alejandro con Hefestión era sexual, aunque a menudo el par eran comparados, como bien le mencioné, con Aquiles y Patroclo. Hay una anécdota por allá dando vuelta que dice que en Troya, Hefestión y Alejandro realizaron sacrificios en los altares de los héroes de la Ilíada de Homero, y Alejandro honrando a Aquiles por una parte y Hefestión a Patroclo, quienes a menudo son interpretados como una pareja, ¿verdad? Eliano escribe sobre la visita de Alejandro a Troya, donde Alejandro adornó la tumba de Aquiles y Hefestión la de Patroclo. Este último, claro, insinuando, ¿no? ¿Qué más? Que era un amado de Alejandro, de la misma manera que Patroclo lo era de Aquiles. Entonces, lo que se ve no se pregunta, dijo el divo de Juárez, Juan Gabriel. Algunos historiadores modernos, por ejemplo, Robin Land Fox, creen no solo que la relación juvenil de Alejandro con Hefestión fue sexual, sino también que sus contactos sexuales pueden haber continuado hasta la edad adulta, lo que iba en contra de las normas sociales de al menos algunas ciudades griegas como Atenas. Vaya hipocresía cuando todos compartían ciertos gustos. Aunque algunos investigadores modernos han propuesto tentativamente que Macedonia, o al menos la corte de Macedonia, pueda haber sido más tolerante con la homosexualidad entre adultos. Entonces, eso podemos comentarles sobre este aspecto pintoresco. No obstante, la orientación sexual, como una forma de identidad personal, es un concepto reciente que no existía, por supuesto, en la antigüedad clásica. Asimismo, los matrimonios y descendencias del conquistador habría que considerarlos como mecanismos políticos de legitimación en las regiones conquistadas y no por amor. ¿Qué es eso del amor en estas épocas? Como ha sido común en las monarquías. Ya luego hablaremos, sí, de otras pasiones. Por otra parte, eso no significa que no existiera la diversidad sexual, por supuesto, en su época, o que no pudiera identificársele como homosexual o bisexual, según los parámetros actuales y con los respectivos matices históricos. De hecho, la sexualidad en el mundo antiguo se comprendía y se ejercía de manera muy diferente a la actual. Si la vida amorosa de Alejandro fue transgresora, lo fue no por su amor hacia jóvenes bellos, sino por su relación con hombres de su propia edad, en un tiempo en el que el modelo estándar del amor masculino era el que relacionaba hombres mayores con otros mucho más jóvenes. Por todo ello, la sexualidad de Alejandro Magno, claro que es un tema de debate entre los historiadores y un punto espinoso para las historias nacionales de Grecia y Macedonia del Norte. Bueno, bien. Otra cosa sobre Alejandro en la posteridad, principalmente en Asia, Alejandro Magno es adjetivado Dul Karnain, o mejor dicho, para esquivar mi mala pronunciación sobre este idioma que desconozco, el de los dos cuernos. Vaya usted, no sé qué prefiero de las dos descripciones. Porque se hacía representar como el dios Zeus Amón, llevando una diadema con dos cuernos de carnero. El animal, claro que representa a este. Y por los dos largos penachos blancos que salían de su yelmo. La figura del rey macedonio se prestó desde la antigüedad a todo tipo de fantasías legendarias, claro. Así, una leyenda neogriega, recogida por Nicolaos Politis, representa a Alejandro obsesionado por la inmortalidad, como aquel Gilgamesh, y emprendiendo en vano la búsqueda del agua sagrada que podría proporcionársela y tema para tantas obras literarias. Influencia en la antigua Roma. Podemos decir que al final de la República y a principios del Imperio, los ciudadanos romanos
cultos usaban el latín, como sabemos, solo para asuntos legales, políticos y ceremoniales, empleando el griego para hablar sobre filosofía o sobre cualquier otro debate intelectual, como pueden ser algunos de los chismes que compartimos. A ningún romano le gustaba oír que su dominio de la lengua griega era pobre. Lo bien que vendrían estos tiempos, ¿no? Que nos moleste. En el mundo romano, la única lengua que se hablaba en todas partes era la koiné, variante, claro, del griego que hablaba Alejandro. Muchos romanos admiraban a Alejandro Magno y sus conquistas y querían igualar sus hazañas, aunque poco se sabe acerca de las relaciones diplomáticas que mantenían Roma y Macedonia en aquellos tiempos. Se dice que Julio César lloró en Hispania con la sola presencia de una estatua de Alejandro, lamentándose de que a su edad no había conseguido realizar tantas cosas, claro. También Julio César honró la tumba de Alejandro en su estadía en Alejandría, Egipto, siendo Cleopatra su aliada y anfitriona, y posteriormente le daría un hijo, Cesarión. Esta fue la última reina de la dinastía helenística de Ptolomeo. Pero Julio César también, notable personaje político y militar romano del siglo I a.C. Llegaremos hasta allí más adelante. ¿Qué le parece? Porque bastante hay para hablar ahora de estos temas que nos traen. Por otra parte, el emperador Augusto, más conocido como Octavio, luego de someter a Egipto y sus ciudades más importantes, fue a visitar su tumba en Alejandría. Le preguntaron si quería ver el lugar de descanso de los faraones ptolemaicos, lo que respondió que Alejandro era el único líder que merecía su visita. Acto seguido, Augusto, en su empeño de honrar a Alejandro, rompió occidentalmente la nariz del cuerpo, accidentalmente, no occidentalmente, ¿cómo sería de una manera occidental? La cuestión que Augusto le rompió la nariz a la imagen de Alejandro, mientras dejaba una guirnalda en el altar del rey. Por eso aquello de que usted ve a veces alguna que otra foto con la nariz rota, dícese que fue este el motivo. Bueno, bien, Pompeyo el Grande robó la capa de Alejandro de 260 años de antigüedad y se la puso como símbolo de grandeza. Calígula, el emperador desequilibrado, robó la coraza de Alejandro de su tumba para su uso personal también. Entonces esta gente estaba un poco mambeada con don Alejandro. Bueno, pero empecemos por Augusto, ya que estamos repasando esto de la historia, para decir que fue el primer emperador, como bien sabemos, señora, del Imperio Romano. Y si no lo sabe, deje un poco el chisme y acérquese, que se lo vamos a contar. Augusto no es ni más ni menos que Cayo Julio César Augusto, que después le decimos cariñosamente solo Augusto. También conocido como Octavianus, que fue el fundador del Imperio Romano y primer emperador romano. Anótelo en la heladera cuando le pregunten quién fue el primer emperador romano. Augusto. Gobernó desde el año 27 a.C., siglo I, hasta su muerte en el 14 después de Cristo. Tras un prolongado reinado de 4 décadas, bien digo. El reino de Augusto dio inicio a un culto imperial, así como a una era asociada con la paz imperial, la Pax Romana o Pax Augusta, en la que el mundo romano estuvo libre
en gran medida de conflictos armados, aparte de guerras de expansión y el año de los 4 emperadores. El sistema de gobierno imperial de principado establecido por Augusto perduró hasta la crisis del siglo III. Detalles sobre Augusto. Nacido bajo el nombre de Cayo Octavio, Augusto era miembro de una rama ecuestre antigua y acaudalada de la plebeya, gens Octavia. Su tío abuelo materno, Julio César, fue asesinado en el 44 a.C. y Octavio fue nombrado en su testamento como su hijo adoptivo y heredero, por lo tanto, y como resultado heredó su nombre, patrimonio y la lealtad de sus legiones. En el 27 a.C., el Senado concedió a Octavio usar el cognomen de Augusto. ¿Qué es cognomen? Yo le cuento. Es parte del nombre de un antiguo romano que lo identificaba como miembro de una familia dentro de una gens. Eso es, señora. Bueno, bien, entonces, y por consiguiente, se convirtió en emperador César Augusto. A causa de los varios nombres que ostentó, es común llamarlo también Octavio, al referirse a los sucesos acontecidos entre 63 y 44 a.C., y Augusto después de 27 a.C. en las fuentes griegas. Augusto es conocido como Octavio y tantas definiciones que si tengo que hacer la etimología estaríamos un largo tiempo. Bueno, el joven Octavio se convirtió en heredero de Julio César, bien decimos, tras el asesinato de este en el 44 a.C. Un año después, en 43 a.C., conformó junto con Marco Antonio y Lépido una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato. Marco Antonio, para decirle, es triunviro romano y rival de Augusto. Vea usted después lo que es la vida. Que bien decimos fue un militar y político romano de la época final de la República, conocido también como Marco Antonio el Triunviro. Jugó un papel fundamental en la transformación de la República Romana, una república constitucional, al autocrático Imperio Romano. Bueno, entre otras cosas fue familiar y un importante colaborador de Julio César, decimos, durante la Guerra de las Galias y la Segunda Guerra Civil. Fue nombrado administrador de Italia y la gobernó con escaso acierto. La Guerra de las Galias, que fue un conflicto militar librado entre el procónsul romano, Julio César, y las tribus galas, entre el año 58 a.C. y 51 a.C., donde en el curso de esa guerra la República Romana sometió a la Galia, un extenso territorio que llegaba desde el Mediterráneo, vea usted, hasta el Canal de la Mancha. Entonces decíamos que, como triunviro, Octavio gobernó Roma y la mayor parte de sus provincias como un autócrata. ¿Qué significa autócrata, señora? La autocracia es un sistema de gobierno, apunte, porque si no nos perdemos en el relato. Siempre digo yo la importancia del diccionario junto a un texto, como si fuéramos niños, es un ejercicio que no hay que perder, porque tanto el diccionario como la etimología nos ayuda tanto en crecer en vocabulario como en conocer y por otra parte entender. Entonces, una autocracia es un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura, a veces divinizada también puede ser, cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales externas ni a mecanismos regulativos de control popular, excepto quizás por la amenaza implícita de un golpe de Estado o de una insurrección en masa. La monarquía absoluta y la dictadura son las principales formas históricas que podemos identificar. Bueno, entonces bien, haciéndose con el poder
consular tras las muertes de los cónsules Aulo Hircio y Cayo Vivio Pansa. Estos nombres tan pintorescos, ¿no?, que tenían, y a su vez estaban buscados como para dar sorpresa a la gente, pareciera, y haciéndose reelegir a sí mismo todos los años. Tiempo después el triunvirato se iría rompiendo ante las ambiciones de sus creadores. Lépido fue obligado a exiliarse, mientras que Marco Antonio terminó suicidándose tras su derrota en la batalla naval de Accio, frente a la flota de Octavio dirigida por Agripa en 31 a.C. Con la desaparición del segundo triunvirato, Octavio restauró los principios de la República, con lo que el poder gubernamental pasó a establecerse en el Senado. Y digo república refiriéndome a la República Romana, que fue un periodo de la historia de Roma, decimos, caracterizado por el régimen republicano como forma de Estado, que se extiende desde el 509 a.C., cuando se puso fin a la monarquía romana, con la expulsión del último rey, Lucio Tarquinio el Soberbio. Lindo nombre. Hasta el 27 a.C., fecha en que tuvo su inicio el Imperio Romano, con la designación de Octaviano como príncipe y Augusto. ¿Quiere que le cuente que Tarquinio el Soberbio fue el séptimo y último rey de aquella monarquía romana, reinando según la tradición desde el 534 a.C. al 509? Fue hijo o posiblemente nieto de Lucio Tarquinio Prisco y yerno del rey anterior Servio Tulio, a quien asesinó. Ejerció un gobierno despótico, de más decirlo. Los orígenes del mismo: Tarquinio fue el último rey de Roma y también el último de sus 3 reyes etruscos. ¿Qué es etrusco, señora? Es una civilización antecesora de los romanos, también llamado tirrenos. Fueron un pueblo de la antigüedad cuyo núcleo geográfico fue la Toscana, que conocemos como Italia ahora, a la cual dieron su nombre. Volvemos entonces a lo que le estaba comentando. Estábamos con la República Romana. Pero, como bien decíamos de Tarquinio el Soberbio, me quedé en etruscos. Y de la misma forma que la cronología global de la monarquía romana. La cronología tradicional de los tarquinios presenta inconsistencias que ya eran conocidas por los historiadores de la antigüedad. Así, Tarquinio el Soberbio sería hijo de Tarquinio Prisco, que reinó más o menos en el 616 a.C. y 578 antes del mismo, y habría heredado el trono de su sucesor Servio Tulio en 534. Si su padre murió en el 578, Tarquinio tendría como mínimo 80 años durante la batalla del lago Regilo. Además, su madre Tanaquil, que había acompañado a Tarquinio Prisco en su coronación del año 616, siendo ya una mujer adulta, lo habría concebido más de 30 años después. El ascenso al trono del mismo nos dice que Tarquinio se hizo con el trono de Roma, derrocando a su suegro y predecesor Servio Tulio, según la versión de Tito Livio. Tarquinio se presentó en el foro acompañado de hombres armados y muchos de ellos convocaron a los senadores para denunciar a Servio como un rey ilegítimo. Dice Livio: entonces comenzó a injuriarlo, diciendo que, después de la afrentosa muerte de su padre, sin establecer el interregno acostumbrado, sin reunir los comicios, sin el sufragio del pueblo, sin la ratificación del Senado, había ocupado el trono como regalo de una mujer. Su reinado, las fuentes antiguas presentan el reinado de Tarquinio el Soberbio como un periodo de expansión en el que Roma consolidó su hegemonía sobre el Lacio. Se le atribuye la conquista de Pomesia y de Tusculum, donde casó a su hija con el dirigente local
Octavio Mamilio, así como la toma del control de Gabios, ciudad con la que se firmó un tratado que, conservado en el templo de Semonsanco, aún se podía consultar en tiempos de Augusto. Pero un día se tuvo que morir también. Y necesitamos decirlo para poder continuar. Entonces, bien, estábamos con la desaparición del segundo triunvirato. El título imperial nunca llegó a considerarse como un cargo similar a lo que había significado la dictadura romana de la República y que César y Sila habían ostentado con anterioridad. Augusto rechazó formalmente dicho cargo después de que la sociedad romana le rogara que asumiera la dictadura. Por ley, Augusto contaba con toda una colección de poderes perpetuos conferidos por el Senado, incluyendo aquellos relativos al tribuno de la plebe y el censor. Ocupó el consulado hasta 23 a.C. Por otro lado, su poder real fue creciendo gracias a su poder económico y los recursos obtenidos de sus conquistas, creando relaciones de clientela a lo largo del Imperio Romano y ganándose la lealtad de muchos soldados y veteranos militares, la autoridad implícita en los muchos honores y títulos que le eran concedidos por el Senado y el respeto de la gente. El mandato de Augusto inició una era de paz relativa, decíamos bien hace instante, ¿no? Como la paz romana, salvo que las constantes guerras fronterizas y con la excepción de una guerra civil de sucesión imperial que duró un año, la sociedad del Mediterráneo gozó de un ambiente pacífico durante más de 2 siglos. De igual forma, Augusto expandió drásticamente el imperio romano, anexionando Egipto, Dalmacia, etcétera, etcétera. Llega un día en la vida que uno se muere. Augusto murió en el 14 después de Cristo a la edad de 75 años, probablemente, claro, y probablemente también de causas naturales. Rumores persistentes, sustanciados en alguna medida por muertes en la familia imperial, han afirmado que fue envenenado por su esposa Livia. Mire qué manera natural de morir. Tras un largo proceso para resolver los problemas en torno a su heredero César Augusto, fue sucedido por su hijastro Tiberio, hijo de Livia y anterior esposo de Julia, la única hija biológica de Augusto. Tras su muerte, el Senado lo divinizó, siendo posteriormente adorado por el pueblo romano. A manera de legado, sus nombres César y Augusto serían adoptados por todos los emperadores posteriores y el mes de Sextili sería renombrado Agosto en su honor. Asimismo, sus logros son relatados en un documento conocido como Res Gestae Divi Augusti, que a petición del propio Augusto fue grabado en un par de pilares de bronce y colocado enfrente a su mausoleo. Su esposa Livia es la tercera del emperador Augusto. ¿Qué más le podemos decir? Que era hija de Marco Livio Druso Claudiano, el cual se suicidó en la batalla de Filipos. Se casó en primeras nupcias con Tiberio Claudio Nerón, a quien dio 2 hijos, Tiberio Claudio Nerón, futuro emperador, y Druso, gran general. Fue abuela de Germánico y Claudio, bisabuela de Calígula y Agripina la menor, y tatarabuela de Nerón. Fue deificada por Claudio y recibió el título de Augusta, después de que Tiberio se negase a hacerlo y a ejecutar su testamento, tarea que fue llevada a cabo por Calígula. Por otra parte, Nerón fue emperador del Imperio Romano del 15 de diciembre, más o menos, de 37 a 9, podemos decir. Decíamos que fue un emperador del Imperio Romano desde el 13 de octubre de 54 hasta su muerte, y su reinado marcó el final de la dinastía Julio-Claudia, nacido del matrimonio entre Gneo Domicio
Enobardo y Agripina la menor. Accedió al trono tras la muerte de su tío Claudio, quien anteriormente lo había adoptado y nombrado sucesor en detrimento de su propio hijo británico. Entonces, si nos saltamos alguno que otro es porque estamos yendo sobre algunos personajes pintorescos. Luego usted me dirá en comentarios si vamos para atrás, para adelante, a cuál le gustaría oír. De más que todo ya está dicho, divulgado y enseñado. Así que bueno, usted adhiérase a su locutor favorito. Algunos de los puntos sobre Nerón. Durante su reinado centró la mayor parte de su atención en la diplomacia y el comercio e intentó aumentar el capital cultural del imperio mediante la construcción de diversos teatros y la promoción de competiciones y pruebas atléticas. En las relaciones exteriores y militarmente su reinado está caracterizado por el éxito contra el imperio parto en la guerra de Armenia, la represión de la revuelta de los britanos, y una incipiente apertura al helenismo, donde el mundo romano en el año 68 tuvo lugar, en el año 68, tuvo lugar un golpe de Estado en el que estuvieron involucrados varios gobernadores, tras el cual aparentemente lo forzaron a suicidarse. El reino de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y la extravagancia. Se le recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre y la de su hermanastro británico, y sobre todo por la creencia generalizada de que mientras Roma ardía, él estaba componiendo con su lira, además de como un implacable perseguidor de los cristianos. Estas opiniones se basan fundamentalmente en los escritos de los historiadores Tácito, Suetonio y Dion Casio. Cosa a saberse si tenemos que analizar. ¿Cómo sabrían que estaría con la lira? Pocas de las fuentes antiguas que han sobrevivido lo describen de manera favorable, aunque sí hay algunas que relatan su enorme popularidad entre el pueblo romano, sobre todo en Oriente. La verosimilitud de los documentos que relatan los tiránicos actos de Nerón es motivo de controversia en la actualidad. Separar la realidad de la ficción en relación con los escritos clásicos puede resultar, por supuesto, que imposible. También como aquel que decíamos de dudosa compañía, tuvo sus amantes Nerón. Pasó por su vida personal entre amores tanto con mujeres como con hombres. Entre ellos, y aquí la lista de la cual usted se va a enterar, señora: Claudia Octavia, Popea Sabina, Pitágoras Liberto, Actea, Estatilia Mesalina, Esporo. ¿Vio usted? Pero este Pitágoras fue el nombre de un liberto del emperador Nerón, con el que celebró una boda solemne relacionada con cultos mistéricos. Con motivo de ella se dijo en crítica al emperador: dichoso hubiera sido el mundo si el padre de Nerón hubiese tenido una mujer semejante. Es referido, aunque de manera diferente, por Tácito y por Suetonio. Como decía, este lo identifica con el liberto Doríforo, indica que durante la noche de bodas Nerón imitó los gritos y gemidos de las vírgenes cuando son forzadas. El nombre de Doríforo, que significa el portador de la lanza, es interpretado en relación con los cultos mistéricos. Por otra parte, notoria es la historia del pobre Esporo, quien fuese castrado por Nerón. Fue un joven que llamó la atención del emperador Nerón por su parecido físico con su difunta esposa Popea Sabina, bien sabemos, hasta el punto de que el emperador se unió a él en matrimonio tras ordenar la castración del muchacho. Vaya suerte. Esporo vestía elegante y finamente, se hacía pasear en litera y recibía del emperador muestras de su cariño en público.
Después de la muerte de Nerón en 68, Esporo fue favorito de Ninfidio Sabino y de Otón. Otón, que también había estado casado con Popea Sabina antes de divorciarse. También tomó a Esporo como consorte bajo el nombre de Popea. Vaya usted a saber la vida de don Esporo. Su sucesor, Vitelio, ordenó que Esporo actuara en el escenario del teatro en el papel de Perséfone, siendo violada por Hades, una humillación final que llevó a Esporo al suicidio. Pero la vida trágica del pobre Esporo. ¿Qué sabemos de Perséfone? Perséfone, quien fuera la esposa, ahora le cuento mejor. En la mitología griega, ¿por qué esto es así, señora? Tenemos que ir y venir y traer personajes a fin de agrandar esta ensalada de frutas que es la sabiduría. Bueno, entonces Perséfone, la joven doncella, también conocida con el nombre de Core, y en la mitología romana como Prosérpina, es raptada por Hades. Y además de ser una diosa, se convierte en la reina del inframundo. La forma romana del nombre Prosérpina procede de la forma dialectal de este en las ciudades eólicas y dóricas de la Magna Grecia. Esta fuese Perséfone. Así que el pobre Esporo tuvo una vida trágica, y mire si hay formas de pasar una vida, lo que le ha pasado a este. Entonces, bien, decíamos que se murió un día. A finales del 67, a principios del 68, muere el querido Nerón, después de haber hecho sus andadas. Sabe que de esta forma recorrimos algo de la antigüedad y trataremos de encaminar los propósitos de esta gente a un punto ahora. Este punto será, como decíamos bien, la inminente urgencia del ser humano ante razones a saber cómo es eso mismo. El barón de Montesquieu decía que la búsqueda de la cosa es la cosa. Ahora unificaremos todo aquello a la literatura, que aún no se nos ha hecho presente. Y tenemos que hablar de una de las obras cúlmines del canon literario que no se nos puede pasar, señora. Así como lo es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y usted verá después qué tiene que ver en todo esto. Pero antes decirle que Dante Alighieri, bautizado Durante di Alighiero degli Alighieri, en Florencia el 29 de mayo de 1265, fue un escritor y poeta italiano conocido por escribir la Divina Comedia, lo que trataremos hoy. Una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista y una de las cumbres de la literatura a este paso universal. Algunos datos más. Decimos que la fecha exacta del nacimiento de Dante es desconocida, ciertamente, aunque generalmente se cree que fue alrededor de 1265. Esto puede deducirse de las alusiones autobiográficas reflejadas en la Vita Nuova. Dante participó activamente en las luchas políticas de su tiempo, por lo que fue desterrado de su ciudad natal y fue un activo defensor de la unidad italiana. Escribió varios tratados en latín sobre literatura, política y filosofía. A su pluma se debe el tratado en latín de Monarquía de 1311, que constituye una exposición detallada de sus ideas políticas. Entonces, bien, apodado también el poeta supremo,
En italiano se dice, por si usted quiere saber, señora, il sommo poeta. También se le considera el padre del idioma italiano, llamado vulgare en aquella época. Su primera biografía fue escrita por Giovanni Boccaccio. 1313-1375 se ubicó Boccaccio en el Tratelio in laude di Dante. Algo poco y más para saber de la biografía, sin tanto extendernos. Ya dijimos que se desconoce fecha exacta de su nacimiento, más bien decimos que fue en el 1265 en Florencia. Dante consideraba que la mitad de la vida de un hombre eran los 35, por lo que si el viaje imaginario se inicia en el 1300, debería haber nacido hacia 1265. Algunos versos del Paraíso informan que nació bajo el signo de Géminis. Vea usted cómo ya nos estamos aventurando demasiado. Pudo haber sido bautizado con el nombre de Durante en el baptisterio de Florencia, y Dante pudo ser la versión hipocorística de tal nombre. Hipocorística se lo digo como si fuera una palabra del vocabulario de todos los días, pero que es apelativo usado para suplantar a un nombre real, señora. Así que si se llama José, le dicen Pepe, allí tiene el hipocorística, la versión hipocorística. Su familia era de Florencia y su verdadero nombre era Alighieri, favorable al partido güelfo. Su padre, Alighiero de Belliccione, era un güelfo blanco, pero no sufrió la venganza de los ghibellinos después de su victoria en la batalla de Montaperti. Temas lindos para hablar en otra ocasión y adentrarnos más. Por otra parte, comentarles que la madre de Dante era Bella degli Abati y falleció cuando el autor tenía entre 5 y 6 años de edad. Poco después su padre se volvió a casar, esta vez con Lapa di Chiarissimo Gialluffice. Vaya usted a saber. Existe controversia en cuanto a esa boda, y le voy a contar porque proponiendo que los dos se hayan unido sin contraer matrimonio debido a las dificultades levantadas en la época a la boda de viudos. La pareja tuvo 2 hijos, Francesco y Tana. Mientras estudiaba en su ciudad natal, en 1278, fue discípulo de Brunetto Latini, quien hace aparición en Inferno, en el canto 15 de la Divina Comedia, y fue amigo del poeta Guido Cavalcanti. Cuando Dante tenía 12 años, se comprometió con Gemma, hija de Messer Manetto Donati, con la que se casó en 1291, posiblemente en la iglesia de Santa Margarita. Los matrimonios negociados a edades tan precoces eran entonces frecuentes, y para celebrar estos se realizaba una ceremonia importante que exigía actos oficiales firmados delante de notario. Dante tuvo varios hijos con Gemma, a saber, Jacopo, Pietro y Antonia, y quizá un cuarto que pudo haberse llamado Juan. Antonia se hizo monja con el nombre de hermana Beatriz, si quiere saber. Muy poco se sabe de la educación de Dante, teniendo en cuenta que no sabemos ni cuándo nació, aunque se presume que se educaba en casa y que estudió poesía toscana de Gittone Arezzo y Boniaggiunta Orbiciani. En ese momento la escuela siciliana cautivó a Dante. Sus centros de interés lo llevaron a conocer lugares de Provenza y la cultura italiana, mejor digo, latina, me corrijo. También se hacía evidente su admiración hacia el poeta Virgilio, aquel que escribiera la Eneida. Además, estudió la lengua vernácula italiana, el latín, la lengua franca de esa época, y el provenzal, y de hecho insertó algunos versos
en este idioma en el purgatorio. Cabe señalar que en la Edad Media la caída del Imperio Romano de Occidente dejó en Italia una docena de pequeños estados, de modo que Sicilia estaba alejada cultural y políticamente de la Toscana, como ésta lo estaba de Provenza. Bueno, y bien, entonces digo que cuando tenía 9 años, Dante conoció a la dama florentina Beatriz Portinari, hija de Folco Portinari, de la cual se enamoró a primera vista, como se suele decir, y al parecer sin siquiera haberse hablado. Él continuó observándola con frecuencia, incluso luego de cumplir los 18 años. A menudo intercambiaban saludos en la calle, pero nunca llegó a conocerla bien, y él mismo con eficacia propuso el ejemplo para el amor cortés. Estamos hablando en temas propios de literatura, ¿vio? Dentro de la historia, ya que el amor cortés es un concepto literario creado en la Europa medieval que expresaba el amor en forma noble, sincera y caballeresca, y que se origina en la poesía lírica en lengua occitana. El trovador, poeta provenzal de condición noble y más respetado que los juglares plebeyos, era la figura destacada en este tema. La relación que se establecía entre el caballero y la dama era comparable a la relación de vasallaje. Generalmente el amor cortés era secreto, y aquí el dato que siempre resaltamos cuando queremos hablar de amor cortés, usted que lo está estudiando, joven, sepa que era un amor secreto y adúltero, y entre los miembros de la nobleza, dado que los matrimonios eran arreglados entre las familias y se realizaban por conveniencia. El amor cortés no era un amor bendecido por el sacramento del matrimonio en el seno de parejas formales, sino en la gran mayoría de los casos adúltero o prohibido, como le dije, joven, ya que los casamientos eran arreglados y obligados, surgía este tipo de amor prohibido, con la que no se debe. Entonces iniciado como una ficción literaria creada para el entretenimiento de la nobleza y la justificación ideológica de su posición social. Su capacidad atractiva lo transformó, por supuesto, en un vehículo de educación sentimental que influyó en los comportamientos reales, siendo considerada una práctica enriquecedora y sofisticada, una experiencia intermedia entre el deseo erótico y el espiritual. Aunque pueda parecer contradictorio, era vívido y vivido también como un amor a la vez ilícito y moralmente elevador, apasionado y disciplinado, humillante y exaltante, tanto humano como trascendente. Por supuesto que sus precedentes se han rastreado en la poesía árabe, otra literatura de los cátaros, o en la prosadia eclesiástica. Sus comienzos pueden localizarse a finales del siglo XI en las cortes condales, ducales o principescas de Aquitania, Provenza, Champaña, Borgoña y la Sicilia normanda. Y de ahí que hay obras para hablar, ¿verdad? Entonces bien, del joven Dante hablamos de sus obras en relación a lo literario, que vaya de lo que nos interesa. La Vita Nuova o Vida Nueva es la primera obra conocida de Dante Alighieri. Tome apunte, joven, si va a rendir examen. Fue escrita entre 1292 y 1293, poco después de la muerte de su amada Beatriz. ¿Les suena por ahí Beatriz? Hablamos de Beatriz, podemos hablar de literatura ampliamente. ¿Qué tal si le hablo de Beatriz Viterbo? De esa alusión a Borges y el Aleph, ¿verdad? O tal vez a la mujer que perseguía y el motivo del viaje de la Divina Comedia, ¿verdad?
Entonces prosigo. En la obra se alternan 31 poemas líricos y 42 capítulos en prosa y hablamos de vida nueva. El sentido del título viene dado por la renovación vital que experimenta el poeta al enamorarse de su amada. La parte en prosa sirve como explicación de los sonetos, escritos según los cánones del Dolce Stil Nuovo, y escogidos entre los que Dante había compuesto desde 1283 en honor de diversas mujeres y de la propia Beatriz. Destacan algunos como expresiones aquí mencionadas en italiano, a razón de que las explicaciones en prosa se escribieron después con el objeto de dar un marco narrativo a los poemas. La vita nuova es la máxima expresión del sentido del Dolce Stil Nuovo. El tema de la obra es el amor platónico de Dante por su amada Beatriz. Amor platónico, aquello de la concepción filosófica, ¿no?, de un amor sin lazos sexuales ni románticos que fue propuesto por el filósofo griego Platón. Llamado ese amor que no va a ser alcanzado, tal vez, un amor idealizado. Dante encuentra por primera vez a Beatriz a los 9 años y se enamora de ella en el acto. Vuelve a encontrarla 9 años después, a los 18, si la suma está bien hecha, y compone un soneto en su honor. Desde ese momento siente por Beatriz un amor platónico y su mayor felicidad es ser saludado por ella. Sin embargo, oculta cuidadosamente el amor que tiene por Beatriz, cortejando abiertamente a otra dama. Llegado esto a oídos de Beatriz, ella le niega el saludo, como corresponde, a don Dante, picarón. Se le aparece el amor en su discurso que el poeta no comprende, profetiza la muerte de Beatriz Portinari. Dante toma como objetivo de su vida expresar a través de la poesía su amor por Beatriz. Muere el padre de Beatriz y poco después Dante cae gravemente enfermo. Durante su enfermedad tiene una pesadilla que es un presagio de la muerte de Beatriz, que se relaciona con el número 9. Dante se cree enamorado de otra dama, pero vence esta falsa pasión y una visión le muestra a Beatriz vestida de rojo en la gloria de los cielos, por lo cual el poeta decide no amar a otra mujer y consagrar su vida al recuerdo de su amada, aunque no escribirá sobre ella hasta que no sea capaz de encontrar la forma adecuada de hacerlo. En el ámbito universal se conoce a Beatriz como una de las más grandes musas de la historia, claro que sí. Fue esta mujer quien inspiró a Dante para escribir una de las más grandes obras de la literatura mundial. Vea usted. Entonces, De Vulgari Eloquentia, acerca del habla popular, es el título de un ensayo de Dante Alighieri escrito en latín, y que inicialmente iba a consistir en 4 libros, aunque Dante desechó la idea después del segundo. Fue probablemente escrito en los años que precedieron al destierro de Dante de su natal Florencia, entre el 1303 y 5. Los ensayos latinos eran muy populares en la Edad Media, pero Dante hizo algunas innovaciones en su trabajo. Primero, el tema, la lengua vernácula, que era una opción rara en ese momento. Secundariamente, la manera en que Dante se acercó a este tema, dando a la lengua vernácula la misma dignidad que se le otorgaba al latín. Finalmente, Dante escribió este ensayo para analizar el origen y la filosofía de la lengua vernácula, porque en su opinión este idioma no era algo estático, sino algo que evolucionaba y necesitaba una contextualización histórica, y acertado estaba, ¿verdad? Bueno, al principio Dante enfrentó la evolución histórica del idioma, que él pensaba que nació unitario y luego fue separado en modismos diferentes debido a la vanidad demostrada por la humanidad en la Torre de Babel. Recuerda aquello.
compiló un mapa de la posición geográfica de los idiomas que él conocía, mientras dividió el territorio europeo en tres partes. Uno al este, con los idiomas griegos, uno al norte con los idiomas germánicos y al sur las lenguas romances, separado en tres ramas identificadas por el adverbio de afirmación. Eso de las lenguas romances, recuerda usted, que fueron las lenguas que se fueron creando a través del vulgar, el soldado, el de a pie, el que tenía que de alguna forma llegaba de guerra en guerra y tenía que tratar con la gente y comercializar, y así se fueron mezclando las lenguas hasta el día de hoy, los que conocemos, en una breve introducción al tema. Pero entonces bien, entre los capítulos 10 y 15 del primer libro, Dante escribe sobre su investigación para una lengua vernácula ilustre, entre las 14 variedades encontradas en la región italiana. La que nos interesa, llegado a este punto del programa, es ni más ni menos que la Divina Comedia. Entonces es una epopeya alegórica en tercetos encadenados, dice la introducción a la obra. Epopeya porque es un canto narrativo, ¿verdad? Y en cuanto alegórica, señora, porque es una figura literaria, ¿verdad? O un tema artístico que busca representar una idea valiéndose de formas humanas, de animales o objetos cotidianos. Esto va a ser, es como una historia inventada para explicar algo. O mejor dicho, la alegoría pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen, para que pueda ser mejor entendido por la generalidad. ¿Entendió, señora? Entonces prosigo. Esto está escrito entre el 1304 y su muerte, considerada como una de las obras, dijimos ya varias veces, las obras maestras de la literatura italiana y llegado a estos tiempos mundial. Numerosos pintores de todos los tiempos crearon, por supuesto, ilustraciones sobre ella, destacándose entre ellos Sandro Botticelli, Gustave Doré y Salvador Dalí. Dante la escribió en el dialecto toscano, matriz del italiano, claro, el italiano actual, que se utilizó entre los siglos XI y XII. La obra se divide en tres partes, a saber, inferno o infierno, purgatorio y paraíso. Cada una de sus partes está dividida en 33 cantos, a su vez compuesto de tercetos. La composición del poema se ordena según el simbolismo del número 3, número que simboliza la Trinidad Sagrada, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así como también el número 3 simboliza el equilibrio y la estabilidad en algunas culturas y que también tiene relación con el triángulo y la perfección. Hay tres personajes principales, a saber, joven, Dante, que personifica al hombre. Él es personaje dentro de la obra. Beatriz, que personifica a la fe, y Virgilio, que personifica a la razón. Hablamos de aquel Virgilio. Además, cada estrofa tiene 3 versos y cada una de las 3 partes cuenta con 33 cantos. El poema puede leerse según los 4 significados que se atribuyen a los textos sagrados: literal, moral, alegórico y anagógico. Si esto último le hizo ruido, la anagogía es una palabra de origen griego que alude a una subida o ascensión. Platón utilizó el verbo, por ejemplo, cuando se refería al realzar las cosas hacia el topos uranos, lugar celestial, o mundo de las ideas, en donde suponía todo se originaba, ¿recuerda? En este poema Dante hace gala de un gran poder de síntesis, algo característico de los grandes poetas, ¿verdad? Bueno, Dante modestamente tituló Comedia a la obra, pues usted preguntará por qué se llama comedia. De acuerdo con el esquema clásico, no podía ser una tragedia, ya que su final era feliz.
El libro suele presentarse actualmente con un gran cuerpo de notas que ayudan a entender quiénes eran los personajes mencionados. De otra manera, imagínese usted, es casi imposible o tiene que ser una persona culta y erudita que pueda acompañar a aquellos sin notas, ¿no? Estos comentarios incluyen interpretaciones de las alegorías o significados místicos que contendría el texto que otros prefieren leer como un relato literal. Esta tendencia se acentuó en el siglo XX entre los exégetas y críticos de la Divina Comedia, muchos de los cuales sostienen que Dante narró una historia en el mundo material de ultratumba, tal como se lo concebía en su tiempo. Entonces, señora, este es el marco de la Divina Comedia. Pero bien, Dante la llamó sencillamente así, como dijimos, porque no podía ser llamada una tragedia como comúnmente se conoce, ya que su final es feliz. Fue el escritor y humanista Giovanni Boccaccio quien añadió el adjetivo divina, sepaló, durante la época en la que se encargó de leerla y comentarla públicamente por diferentes ciudades italianas, también por ser un poema que canta a la cristiandad. Continúo diciendo que el libro suele presentarse actualmente con notas, ¿no? Porque de otra forma nos perdemos demasiado. Considerada, ya dijimos, una de las grandes obras de la humanidad y que lo que va a hacer Dante, ni más ni menos, es recorrer el infierno, el cielo y el paraíso, acompañado por Virgilio, donde se encontrarán esos círculos a distintos personajes de la historia, emperadores, héroes, y que cada uno está relacionado coherentemente con, o coherente o incoherentemente, dependiendo de la interpretación y el análisis de cada lector, pero que tiene un sentido histórico, hasta llegar a Beatriz en el paraíso. Pero claro, como decimos, esto tiene influencia en otras obras literarias, como lo ha sido la Ilíada, la Odisea, la Eneida, y tiene que tener también sus homenajes, ¿verdad? Pero entonces yo me quiero quedar con esta parte que decía al comienzo, que es bueno volver para encontrarle una vuelta de rosca, señora, a todo esto. Yo le decía hace instante que construimos a partir de la tragedia, de la crisis y el horror. Y salimos de eso o no salimos, aunque también podemos salir a medias. Entonces, esto estará ligado a lo inminente y a la urgencia. En la tristeza, en la nostalgia y el hambre le decía que está realmente aquella urgencia y de allí quizás la creatividad que no nos da la felicidad. Así que con todos estos hombres hacemos un repaso, ni más ni menos que de esto que llamamos la historia del ser humano. Buscábamos quizás un sentido artístico, porque ¿qué es el arte? Si no, ya dijimos que la manifestación, la expresión del alma en este plano terrenal, que es lo que ha encontrado el hombre para poner entre ciertas excusas aquello que debe decir y que no sabe bien por qué le nace, ¿no? Y de allí que tenemos la pintura, los cuadros, los libros, las novelas, Borges, Cortázar y Dante Alighieri. ¿Cómo explicar esa necesidad de escribir, de perdurar, así como quería Aquiles el Pélida,
el de los pies ligeros, pasar en inmortalidad, así como tal vez se han escrito tantos libros, y a su vez los que no llegan a la inmortalidad. Tenemos obras clásicas y escritores, obras musicales, obras en pintura también. ¿Y cuál será el significado entonces? ¿Cuál será el sentido de extender esa existencia más allá del tiempo? ¿Será una inconformidad con el hecho de la muerte? ¿Será otra manera de entender la vida? Por otra parte, ¿cuál es la necesidad de la prolongación a través del tiempo, que en realidad no es más en algún punto que la perduración de aquello material que se volcó y que, si hablamos sin sentimentalismo, quizá se deba a un cierto valor, puede ser un valor económico, puede ser que detrás de ese romanticismo del arte y el artista en realidad nos quede un montón de hojas, un montón de cuadros, de gente que ya no está y nunca más estará. ¿Será que tal vez nos volcamos a leer aquello, retomando aquella esencia mística, aquella publicidad del alma, donde tanto se ha dicho y donde tanto uno quisiera también reflejarse? Porque si no, ¿qué es el arte sino más que reflejo, por una parte del alma y por otro lado aquella admiración que sentimos, como la total se puede pasar desapercibido también, ¿no? Porque no hay gente, digo mejor, hay gente que no tiene ningún tipo de sentimiento o interés o inquietud al respecto y que puede pasar toda su vida sin acercarse a una obra literaria, del canon literario, alguna obra, arte en sí, en todo lo que su generalidad y su amplio sentido. Así que por eso quería yo extender este programa un poco más del tiempo normal que tiene, porque me interesaba reconstruir algunas citas, reconstruir algunos nombres, investigar sobre la historia y ver qué más hubo. Decía en el texto que iniciaba este programa que muchas veces se repite, ¿no? El hombre. Este hombre que dice aquí que lo importante tal vez no esté en el hecho literario, sino el hombre de todo tiempo, ese que jamás ha dejado de ser nuestro semejante, dice. El tiempo pasa y pasarán los hombres, pero tal vez, y digo solamente, tal vez algún pensamiento quede. Y no se asombre si en diversos momentos estos se nos parecen. Así que hoy estando aquí, diciendo esto, que otro más ya dijo, y que otro luego dirá, recuerdo la flor amarilla de Cortázar, es que esto también puede ser una invitación, ¿por qué no?, a que seamos el próximo Dante Alighieri, el próximo Borges, ¿por qué no tal vez un Cortázar? ¿Qué tal si recreamos alguna de esas obras musicales? Estoy hablando de Beethoven, de Mozart, ¿no? Aquellos nombres que por alguna razón
se quedan en el vocabulario y que traspasan todos estos límites del tiempo. ¿Por qué no escribir alguna obra? ¿Por qué no aspirar a superar el conocimiento que tenemos en este preciso instante? ¿Por qué no hacer ejercicio de la filosofía de cada día desde un punto más complejo, desde un punto que nos invite a elevar aquel pensamiento y poder reconocernos nuevamente resurgiendo de las cenizas, ¿no? Y dándole un sentido más amplio a la propia existencia, sabiendo lo remota, efímera y su finitud, ¿no? Pero si no, ¿qué más podríamos hacer? ¿Cuál sería el sentido, ya que no lo tiene, si llegamos a este mundo sin quererlo y nos vamos sin desearlo? En el mientras tanto, ¿qué haremos?